felicitar a Edward, porque también han estado muy comprometidos. Yo sé que para muchas son mitos y todo, pero este aprendizaje, esta construcción entre todos, yo sé que nos va a ayudar a ser un mejor país y sobre todo a vivir con más calidad. Entonces, Edward, muchas felicitaciones a ti, pero también a las familias, que las familias han estado ahí pegaditas, Edward, y yo sé que a algunas les da dificultad porque las encuestas son largas y todo, pero nosotros les hemos hecho un buen acompañamiento. Bueno, Edward, felicitaciones, empecemos. Besitos. Muchas gracias, Verónica, muy amable. Sí, no, una de las satisfacciones y de ahí el agradecimiento con Progresar es que aquí las familias son muy comprometidas y diligentes con respecto a los derechos de sus familiares. Cuando estaba hablando de que se generan muchas vulneraciones a los derechos de las personas, de esos derechos de los que hablamos, sexuales y reproductivos, que se vulneran es por desconocimiento. Muchas personas, bueno, una de las motivaciones para elaborar esta ruta o esta presentación de hoy, porque va a ser una ruta, se va a llamar Ruta de Acceso a los Derechos Sexuales y Reproductivos. Vamos a empezar con Progresar. Progresar va a inaugurar el trabajo que hemos adelantado hasta hoy de este tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y como les digo, una de las motivaciones principales, entre otras, fue la inquietud de muchos familiares de personas con discapacidad en cuanto a en las asesorías personalizadas manifestaban, preguntan mucho por el tema, hay muchas dudas, sobre todo pues con la entrada en vigencia de la ley 1996, se generan muchas dudas con este tema de la interdicción, etcétera, etcétera. Entonces, atendiendo pues como esas inquietudes de la gente, de las familias y de las personas con discapacidad también, sobre este tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, entonces decidimos elaborar una ruta para compartirla con las personas que están interesadas en ese tema. Entonces, hoy vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, pero de las personas con discapacidad intelectual. En algunas apartes vamos a hablar en términos generales de los derechos sexuales y reproductivos, es decir, para todos los seres humanos, lo que ha pasado en Colombia, pero al finalizar vamos a enfocarnos es decir, la información va a estar dirigida a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, voy a iniciar la presentación. Hay, como siempre, como dice Verónica, hay mucha información. Sí, pero como les digo, siempre que les digo, nosotros les mostramos el panorama, un panorama, y ya la gente que quiera especificar, entonces o solicitan la consulta o la atención personalizada, la asesoría jurídica personalizada, o indagan por su propia cuenta en internet o con algunos profesionales de psicología o en la salud. También, pues, las inquietudes se pueden resolver o profundizar después. Al final, entonces, después de la presentación, vamos a conversar un ratico sobre las inquietudes que sé que se van a generar. Entonces, inicio la presentación. Me dicen cuando se empiece a proyectar, por favor. Doctor, ya está listo. Listo, muchas gracias. Entonces hoy, la charla de hoy es sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad intelectual. Vamos a hablar de un contexto histórico algo amplio porque eso nos abre el panorama de la temática que se trata con esta presentación. Vamos a recordar algunas cosas. Inclusive aquí podemos conversar un poquito sobre la información que nos daban a nosotros
que nos daban en la casa o en la institución educativa, en la escuela o el colegio. Porque este tema, no sé si a todos les tocó, que en el colegio era donde le enseñaban a uno, una parte la casa, otra parte en el colegio, otra parte los amigos. En el tiempo pues mío, que yo sé que no es el de ustedes, a ustedes les tocó todo internet, ya los muchachos esa información la adquieren, una parte, la familia, pues que es lo que uno espera, otra a través del sistema educativo y el internet. Ese internet sí le enseña muchas cosas a los jóvenes de ahora. A nosotros nos tocó otras cosas. Entonces, en ese contexto histórico, vamos a empezar a hablar de situaciones que han pasado en el país y a nivel mundial para llegar al reconocimiento de que la sexualidad y la reproducción eran derechos y derechos humanos. Es decir, son derechos humanos también. Entonces, al generarse o establecerse como derechos humanos, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, tienen entonces en Colombia una protección especial. Entonces vamos a empezar a mirar a manera de presentación de esta exposición, un texto tomado de la política pública sobre los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, que nos dice el devenir de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de más de 50 años. Es decir, esto no es que lleven 100 años, no, estamos hablando apenas hace 50 años del tema de los derechos sexuales y reproductivos, que ni siquiera en ese tiempo se entendían así. Se entienden derechos sexuales y reproductivos a partir de los años 90. Pero en la presentación nos dice que hablar de este tema lleva más de medio siglo. El ejercicio Doctor, estamos teniendo un poquito de interferencia. Doctor Eduard. Doctor Hola. Eduard, estamos teniendo un poquito de interferencia. Por favor, los padres de familia nos pueden colaborar con apagar la cámara, a ver si de pronto mejora la conectividad del doctor y fluye de una manera más normal de pronto el internet. Sí, nos colaboran con apagar cámaras. O de pronto, si mi compañerita que está de anfitriona, por favor, me colabora con apagar las cámaras para que, por favor, podamos escuchar al doctor, que hay mucha interferencia. Ok, muchas gracias, Chir. Yo creo que ahí, creo que lo podemos escuchar. Yo le cuento si todavía tenemos problemas. Perfecto, sí, por favor, para no quedarme hablando solo. Y les pido disculpas porque aquí también hubo un problemita pues con el internet. Entonces hay que ir a mover por allí una cosa, pegarle el golpecito al televisor. Así toca con el modem de acá a veces. Bueno, entonces les decía que el devenir histórico de los derechos sexuales, en el tema del conocimiento de esos y el ejercicio por parte de la población, siempre ha estado sostenido mayormente en las mujeres. Y ahorita vamos a ver por qué. Y eso entonces nos dice la política pública. Ese ejercicio y conocimiento de los derechos ha estado acompañado de obstáculos de carácter político, religioso y sociocultural. Es decir, los aspectos políticos, religiosos y culturales, socioculturales se han convertido en obstáculos para el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Principalmente, esos obstáculos se les presentan a las mujeres.
principalmente a las mujeres. Algunos de esos obstáculos, entre ellos el patriarcado, es como el principal, tiene como trasfondo la negación de la autonomía y la capacidad de las mujeres para decidir. Mire que está enfocado es a restringir, en este caso, la autonomía y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y la reproducción. Las mujeres son las que han estado sometidas por un tema sociocultural como es el machismo o el patriarcado, es decir, que el hombre es superior a la mujer. Eso ha generado entonces la negación o la dificultad para que las mujeres puedan ejercer su autonomía y capacidad para decidir sobre su cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Esto lleva entonces a la vulneración de los derechos de las personas y en particular de las mujeres a decidir cómo conformar su familia, sus relaciones sexuales, si son madres o no, y a decidir cuántos hijos tener y cuándo. Esto manera de presentación de este contexto histórico que vamos a comentar hoy. En 1959, ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido, ninguno. En 1959 se creó la primera asociación de facultades de medicina en Colombia. Y esa fue la primera institución en promover la planificación familiar. Ustedes saben que la planificación familiar es controlar el número de hijos que se va a tener. En eso consistía inicialmente, controlar el número de hijos que se iban a tener. Recordemos que en Antioquia es reconocida su cultura por las familias numerosas, con hijos numerosos. Por ejemplo, en la casa de mi abuela, pues la casa de mi papá, de los abuelos paternos, tuvieron 20 hijos. Una tía mía tuvo 17 hijos. Entonces llegó un momento en que era necesario hablar del tema de la planificación familiar en Colombia y esto lo propone entonces la academia. En 1960 llega a Colombia la píldora anticonceptiva. Entonces aquí empezamos a notar ya que cuando hablamos de planificación familiar era la mujer, porque la pastilla, esta pastilla que busca la anticoncepción, esa pastilla no funciona para los hombres. ¿Funciona para quién? Para las mujeres. Entonces empezamos a notar que es a la mujer a la que empiezan a instrumentalizar para tener el Estado, pues los estados, tener un control sobre la natalidad de los habitantes. Entonces, ahí es donde cuando hablamos de los, al principio, pues ahorita en la presentación, que principalmente la mujer era la afectada, pero también la beneficiada porque se han reconocido estos derechos sexuales y estos derechos reproductivos, ¿cierto? Entonces, en 1960 llega a Colombia la píldora anticonceptiva. Para 1965 crean a Profamilia. Varios de ustedes conocen a Profamilia porque pues es como la institución insignia en Colombia en el tema de la planificación familiar. En el tema de la planificación familiar. Entonces, y en este momento es protagonista también con respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual. Tienen un papel importante, inclusive en decisiones que han tomado los jueces con respecto a este tema de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, en 1965 ya se crea una institución privada, es una institución privada, que se supone que no cobraba para ese tiempo y que buscaba, mire, dice, la defensa del derecho humano a la planificación familiar, pero un derecho humano que también se convirtió en una necesidad para los estados por el crecimiento poblacional, demográfico. En 1967, tampoco ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido, ninguno. El Ministerio de Salud adelanta un proceso de capacitación, mire, con el tema de las altas tasas de natalidad y para hablar de la planificación familiar, pero con un eufemismo. Es decir, no le decían planificación familiar, sino paternidad responsable. ¿A quién estaba dirigido? Principalmente a las mujeres, pero en ese tiempo, porque mi mamá y mi papá participaron en un asunto de estos, entonces también mi papá participó en esas charlas. Que inclusive a partir de ahí creo que fue que empezaron a planificar, ya no querían tener más hijos y entonces este
Estas capacitaciones iban acompañadas también de la prestación de servicios. En el año 69, este mismo ministerio incluye pues la planificación familiar en todos los programas de protección materna e infantil. Todos los programas que tenía en ese momento el Estado colombiano, que en ese tiempo ya era el Instituto de Seguros Sociales, el que prestaba los servicios de salud, pero eran los hospitales los que ejecutaban todas las acciones, no era a través de una institución, sino que en el mismo hospital. Entonces, incluyeron la planificación familiar para todo. Es decir, ya se amplía este servicio, el de la planificación familiar, por cuenta del sector salud. Bueno, para 1970, entonces, la institución de la que hablamos ahora establece el primer programa de vasectomías, que aquí sí son los hombres los que entran a ser parte del control de natalidad, es decir, de la planificación familiar. Ya los hombres, entonces, también pueden hacer parte de este derecho, como lo han llamado, o de esta posibilidad que tienen los seres humanos en Colombia para planificar el número de hijos que van a tener y en qué tiempo lo pueden tener. Entonces, en 1970, entonces ya se habla uno de los métodos de anticoncepción permanentes, cuasi permanentes en algunos casos, como son la vasectomía y la ligadura de trompas para la mujer, pero por la paroscopia, es decir, ya la ligadura de trompas existía, pero aquí se introduce una tecnología nueva que es la paroscopia. Es decir, la ligadura de trompas no habría que hacer una cirugía como se hacía antes, sino que a través de la laparoscopia. Bueno, en 1974 se hace una primera conferencia sobre población y desarrollo. Los países en desarrollo, como son los países de América Latina, de África y parte de Asia, digamos los países pobres mejor, otro nombre bonito es en países de desarrollo, son obligados, son inducidos por los países desarrollados, es decir, los ricos, a que implementen políticas de control de natalidad, es decir, de planificación familiar, para detener el crecimiento demográfico vertiginoso en los años 60 y 70. Entonces, para 1974, en esa primera conferencia, ya empiezan a presionar a los países pobres para que apliquen políticas de control de natalidad. En 1984, 10 años después, el Ministerio de Salud expide una resolución que establece la regulación de la fertilidad. Es decir, ya se habla de fertilidad, de natalidad o tal, pero todo lo que busca es generar esas políticas que controlen el crecimiento demográfico, es decir, que controlen la natalidad, la fertilidad. Que hablan de fertilidad, que es una posibilidad que tienen todos los seres humanos. Hay algunos que no, pero entonces en este tiempo, en 1984, se reglamenta por primera vez el tema en Colombia, es decir, en una norma. Antes se había hablado de introducir el tema en algunas decisiones, en algunos programas y eso, pero ahora aquí se reglamenta a través de una resolución, un acto administrativo del ministerio, se reglamenta por primera vez la fertilidad o el control natal, como quieran decir. En 1984, 10 años de la primera conferencia, se da la segunda conferencia internacional sobre población y desarrollo y dice, se mantuvo la presión a los países pobres para que redujeran sus tasas de natalidad. Ustedes saben que en la China, en países como la China, tienen un control de natalidad muy severo. No sé si todavía, pero en algún tiempo las parejas solamente, todos, mejor, cualquier parejas o no parejas, solamente tenían derecho a tener un solo hijo. Después, cuando hubo el crecimiento económico, pues que ya China se convierte en una potencia mundial, en la economía mundial, y pues y política y militar, no solamente económica, sino militar y políticamente, es un
una potencia a nivel mundial, ellos allá controlan la natalidad, es restringiendo el número de hijos. Luego, entonces, cuando se vino ese desarrollo, habían unas parejas que podían tener 2 hijos. Entonces, era un asunto ahí relativo. Para unas personas un derecho a tener un solo hijo, para otras tenían derecho a 2. En fin, en todo caso, a los países en desarrollo, siempre los que están en los países desarrollados, les imponen de alguna manera tomar algunas decisiones al interior, es decir, intervienen en su autonomía. Bueno, en 1991, ustedes saben que cambiamos de constitución política y esa constitución política es garantista de derechos fundamentales, tales como el derecho a la igualdad, el derecho a una vida digna, a la prohibición de los tratos crueles, humanos y degradables, degradantes, perdón, no biodegradables, degradantes, y también regula el tema de la familia. Entonces dice que todos tienen derecho a tener una familia, todos los colombianos tenemos derecho a tener una familia y a tomar decisiones sobre la cantidad de hijos que quiera tener y en qué tiempo. Entonces, ahí inclusive en la Constitución Política de Colombia se puede, como se hizo posteriormente, asociar los derechos humanos ya existentes, como los que le acabo de mencionar, entre otros, con los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con el disfrute de la sexualidad y la decisión de los hijos que quiera o no tener. Si quiere tener o no quiere tener y si quiere tener cuántos y en qué tiempo. Se asocian, se vuelven más bien, se convierten, se toman como derechos humanos también. En el caso de Colombia serían derechos fundamentales. Y sobre todo los de los niños y las niñas. Bueno, para 1992 en Colombia se establece una política que se llama Salud para las Mujeres, Mujeres para la Salud, con el propósito de transformar eso de lo que empezamos a hablar, de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. A los hombres se tratan de una manera, a las mujeres de otra, y entonces aquí ya se empieza a hablar de esa equidad de género, esa equidad entre los hombres y las mujeres, es decir, que la mujer también tiene los mismos derechos que los hombres. En este tema de los hombres y los derechos de los hombres y de las mujeres hemos avanzado muchísimo, porque a mí me tocó en 1936, por allá para ese tiempo me tocó que en Colombia existía una norma que a las mujeres no podían manejar su propio patrimonio. El patrimonio de las mujeres lo manejaba el papá, un hermano, el hermano mayor, o el marido, pues, o el esposo, cónyuge. Esa figura jurídica viene desde Roma, desde el derecho romano. Y aquí en Colombia, hasta 1936, las mujeres no tenían derecho a administrar su patrimonio. Recuerden también que a la mujer apenas le vinieron a reconocer el derecho al voto en 1954. En fin, inclusive había una norma que también duró como hasta 1936 más o menos, que hubo un cambio de gobierno. Siempre había habido gobierno conservador y ahí hubo un gobierno liberal y ellos introdujeron el desarrollo constitucional internacional con respecto a los derechos sociales. Y entonces había una norma que permitía que el marido matara a la esposa que le fuera infiel. Es decir, el hombre podía matar a la esposa que fuera infiel, pero la mujer no podía hacer lo mismo, no podía matar al hombre infiel. Entonces, miremos las diferencias que hay en ese tiempo hasta ahora, y mire que todo ha sido unos logros, unas conquistas que han tenido las mujeres por periodos y digamos, con el tiempo, ¿no? No ha sido como los hombres que pues, siempre han estado al dominio, por lo menos de nuestras sociedades, de nuestras culturas. El hombre ha sido el dominante, el que ha tenido los privilegios, a quien sí le reconocían los derechos. Es más, en la Edad Media, en Europa, a la mujer se le tenía como un ser inferior al hombre. Y habían unos clérigos, unos monarcas de la Iglesia Católica que decían que la mujer era como un eslabón entre los animales y los hombres.
Imagínense la mentalidad que se tenía con la mujer. Es más, aseveraban que la mujer era la puerta de la puerta de entrada al infierno. Es decir, a la mujer la tenían como un ser inferior, inclusive hasta la degradaban en algunos aspectos, como lo acabo de decir, cuando determinaban que era la mujer la puerta de entrada al infierno. Y entonces, ya mirando lo que hemos evolucionado, entonces aquí, mire, para llegar a 1992 apenas, donde se habla de una política en la que se empiece a establecer estrategias para reducir las diferencias, las desventajas, como lo dice el texto, entre hombres y mujeres. Pero eso es una cosa histórica, ha venido cambiando y esto pues afecta mayormente a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad. En 1992 también, en Colombia se expide la resolución 1531. Esta asume el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Y le incluye pues como un propósito de reconocer algunos derechos relacionados con la salud, vida y cuerpo y sexualidad de las mujeres. Miren, en 1992 apenas. Y esos son avances internacionales que han tenido las mujeres, conquistas que han tenido las mujeres agremiadas, juntas pues peleando por sus derechos, y en Colombia se posibilita también esto gracias a la Constitución Política de 1991. Bueno, en 1993 entonces entra en vigencia la Ley 100, que regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud y reglamenta muchos aspectos relacionados ya con los derechos sexuales y reproductivos, que en el aspecto, digamos en aspectos de salud, se habla de salud sexual y salud reproductiva. Hay unos servicios que garantizan la salud sexual y servicios que garantizan la salud reproductiva. Esto todo entonces de cuenta de las EPS. Las EPS tienen unas obligaciones con respecto a los derechos sobre salud sexual y salud reproductiva de toda la población, pero también de las personas con discapacidad, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, en 1994, la tercera Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, acuérdense que una fue en el 74, otra en el 84. Aquí es donde les digo, ya a nivel internacional, se establecen los derechos reproductivos y derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Perdón. Entonces, aquí se generan entonces estos derechos, se entienden como derechos humanos, pero no están hablando de las personas con discapacidad, están hablando de todos los seres humanos. Pero habían digamos, esta concepción o este nuevo modelo no abarcaba a ciertas personas con discapacidad, sobre todo en Colombia. Y ahorita vamos a ver por qué. En 1995, la cuarta conferencia de la mujer que se desarrolló en Beijing, introduce el concepto de derechos sexuales de las mujeres. Que después, mire, estamos hablando de 1995, hace 25 años, ya habían nacido la mayoría de ustedes. Apenas se vienen a hablar de derechos sexuales de las personas, o sea, primero de las mujeres y luego pues se amplió a todos los seres humanos, ¿cierto? Esto, digamos que son los avances en cuanto al reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas, pero mire que las mujeres han sido protagonistas, por un lado, porque pues habían sido disminuidas frente a los derechos de los hombres, ¿cierto? Tenían desventajas con respecto a los derechos de los hombres. Pero también protagonista en el sentido que se han venido alcanzando grandes conquistas, grandes avances en el reconocimiento de ejercicio de estos derechos a las mujeres. Bueno, esto... Bueno, para el año 2000 se expide la resolución 412, ya contiene normas técnicas y guías de atención integral en métodos de planificación familiar para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres.
pero mire que casi siempre se refieren es a la mujer. Atención del embarazo, parto recién nacido, detección temprana de alteraciones de desarrollo de adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA, temas como el cáncer de cuello uterino, de seno y atención a la mujer y el niño maltratados. Entonces ya estos son políticas, son normas pues en el año 2000 que vienen a regular temas que deberían existir, que deberían venir existiendo desde 1991, o por lo menos desde 1995, cuando se asumen los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos, y en ese sentido se tiene que prestar servicios que garanticen esos derechos. Bueno, en el año 2003 se expide la primera política nacional de salud sexual y reproductiva. Ahí dice, se fijaron las prioridades para guiar la intervención del Estado en 6 áreas: la maternidad segura, planificación familiar, salud sexual y reproductiva de adolescentes, cáncer de cuello uterino, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y violencia doméstica y sexual. Empezamos a notar entonces que en la resolución 412 se habla del maltrato de los niños y la mujer, y en esta política nacional se habla de violencia doméstica y sexual. Entonces empieza a asociar a los derechos sexuales y reproductivos el maltrato, la violencia que se ejerce contra las mujeres en cuanto a esos derechos cuando son abusadas o violentadas sexualmente. Entonces empiezan mejor dicho, cabe dentro de la protección de los derechos sexuales y reproductivos la prevención de la violencia y la atención. Es decir, cuando ya la mujer ha sido maltratada, ha sido abusada, ha sido violada. Porque eso genera unas consecuencias de tipo emocional y psicológico, pero también biológico, porque se puede quedar en embarazo en una de esas situaciones. Entonces, la salud sexual y reproductiva debe atender hasta cierta parte, pero ya como derecho se tiene que asumir una atención integral, es decir, no solamente la salud, por si hubo una infección de transmisión sexual en esa violación y un embarazo, eso hay que tratarlo pues entonces a través de la salud sexual y reproductiva. Pero también el acompañamiento en cuanto a la recuperación o la rehabilitación emocional y psicológica por los traumas que llegar a tener por esa situación. Inclusive dentro de eso se contempla la posibilidad del aborto para la mujer que fue abusada sexualmente. Bien, en el año 2006 empezamos a hablar entonces de los servicios de salud sexual y reproductiva. Pues en Colombia entonces se habla de los siguientes servicios: consejería y suministro de métodos anticonceptivos para hombres y mujeres. Mire que ya meten a los hombres y las mujeres, aquí reversa, la anticoncepción es para los dos, para los hombres y para las mujeres. Entonces, anticonceptivos para hombres, mujeres, adultos y jóvenes, temporales de barrera, como el condón y el espermicidas, hormonales como los orales, pues que pueden ser orales, inyectables o implantes subdérmicos, de dispositivo intrauterino, esterilización definitiva para hombres y mujeres, que es la anticoncepción quirúrgica, mayores de edad e interrupción del embarazo, en los casos despenalizados por la Corte Constitucional, que uno de ellos es que el embarazo sea fruto de una violación, un acceso carnal violento. Estos servicios, entonces, en la sentencia dice que el Estado debe prestar estos servicios para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda la población colombiana. Para el año 2007, entonces, el Ministerio, atendiendo esta orden de la Corte Constitucional, expide la resolución 412, que contiene normas técnicas y guías de atención. Estas normas técnicas y guías de atención es para que las EPS y las IPS presten los servicios teniendo en cuenta entonces la atención integral relacionada con los métodos de planificación familiar para hombres y mujeres. Esta resolución se ha actualizado pues a través de otras 2 resoluciones. Pero entonces vamos viendo la evolución de los derechos, de la garantía de los derechos, pero también la evolución normativa, es decir, a través de la norma es que se establecen estos derechos o las cosas que tienen que hacer. Para las personas con discapacidad en concreto, para el año 2010 entra en vigencia la ley 1412.
dice, se llama así, por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsables para todos los colombianos, ¿cierto? Es una ley. Y el artículo 6 de esa ley hablaba sobre la sustitución del consentimiento a la hora de la utilización de métodos de anticoncepción diferentes, temporales o definitivos. Y dice que cuando se tratara de personas con discapacidad mental, la solicitud de la anticoncepción y el consentimiento podrían ser suscritos por el respectivo representante legal y en ese tiempo se pedía una autorización judicial. El médico en ese tiempo era el que decía, esta persona lo requiere, mejor dicho, las familias iban y decían, doctor, tan necesito, el médico decía que sí. Si la persona había sido declarada interdicta, al juez que declaró interdicta iban y le pedían el permiso, volvían con esa autorización del juez y ya entonces la EPS procedía a implementar el método de anticoncepción que se hubiera elegido. Pero ahí era el representante legal de la persona la que tomaba las decisiones, no era la persona con discapacidad, era el representante legal. Esto es importante tenerlo en cuenta para que miremos la evolución. Para el año 2011, Colombia ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención es del año 2006 y fue aprobada por la Ley 1346 en Colombia en el año 2009. Esta convención tiene un amplio contenido normativo que obliga al Estado colombiano a proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Mire, desde el año 2011 fue ratificada. Es decir, que Colombia a partir de ese año se obliga a cumplir con lo que dice ahí, con esos compromisos que trae la convención. Sin embargo, no lo había hecho. Por eso se ganó un regaño del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde le dijo que tenía que cambiar el ordenamiento jurídico, es decir, tenía que sacar leyes, tenía que derogarlas, tenía que acabarlas, leyes que impedían el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Bueno, para el año 2012, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una sesión, hizo un estudio temático sobre la violencia contra mujeres y las niñas y estas pues mujeres y niñas con discapacidad. Aquí incluyeron a las personas con discapacidad en este año 2012. Y generaron una alerta sobre el hecho de que depender de otras personas para tomar decisiones, como se hace a través se hacía pues en Colombia a través de la interdicción y como lo permitía ese artículo que acabamos de ver, dice que esa dependencia para tomar ese tipo de decisiones expone a la persona con discapacidad a la violencia y las priva de sus derechos. Ahí empezaron entonces a decir, mire, eso ya lo decía la convención, pero aquí ya lo dijeron en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, ya no era el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el que estaba llamando la atención, sino que fue el Consejo de Derechos Humanos, digamos que es de una categoría superior. Bueno, para el año 2012, una sentencia de tutela que revisó la Corte Constitucional dijo que siguiéndose a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Colombia reconoció el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia. Con eso estaba autorizando estaba ratificando, no, es que las personas con discapacidad se pueden casar, tener familia, así como es un derecho humano, está consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, es decir, el de crear una familia, el de tener una familia. Ese derecho también le confería a las personas con discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad que habían sido declaradas interdictas no lo podían hacer. No lo podían hacer porque ellas no, para eso hay que estar, tener el consentimiento para generar ese contrato. Mejor dicho, a las personas que eran declaradas interdictas se les prohibía a partir de que fue declarada interdicta suscribir cualquier contrato. ¿Por qué? Porque se supone que no tiene capacidad jurídica para hacerlo. Es decir, no tenía capacidad jurídica para obligarse. Por lo tanto, no podía firmar ningún contrato.
Y el representante legal no se puede casar porque eso es un contrato personalísimo, entonces otro no lo puede reemplazar a uno en ese caso, o sea, nadie se puede casar por uno, uno es el que lo tiene que hacer, porque si no, uno le va a poder a un abogado, vaya, cásese, y cumpla con las obligaciones. En todo caso, más o menos como en ese sentido fue que esta sentencia de la Corte Constitucional abre pues la posibilidad o para que se reconociera a las personas con discapacidad el derecho a casarse y fundar una familia sobre la base de su consentimiento informado. Libre e informado dice, sus derechos a la autodeterminación reproductiva, a acceder a información y educación sobre reproducción y planificación familiar, apropiadas para su edad y mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Esto ya todo lo decía la Convención. Ya estaba ratificada desde el año anterior en Colombia la Convención. Por eso dice que la Corte Constitucional está siguiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero lo importante aquí era que decía que las personas con discapacidad se podían casar. Solamente había ese obstáculo que les digo de la interdicción. Bueno, en el año 2013, Colombia, en cumplimiento de unas obligaciones de la Convención, promulga la ley estatutaria 1618, que es por medio de la cual, a través de la cual se crean las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí hablan también de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. En la ley 1620-2013 es una ley que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención, Mitigación de Violencia Escolar. Aquí llama la atención la educación para la sexualidad, que ha sido un problema porque en el 2016, creo que fue 2016-2017, el Ministerio de Educación sacó unas cartillas para cumplir con la obligación de esta ley sobre educación sexual y reproductiva, y eso lo utilizaron políticamente para decir que era que estaban degenerando a los niños y a los jóvenes, que les están enseñando cosas malas. Es decir, todavía existen esos tabús de los que estábamos hablando y que permanecen. Sin embargo, como abogado, yo me ciño a lo que trae las leyes. Ya un sociólogo y un psicólogo dará cuenta de las situaciones que se presentan en esas áreas, pero a mí desde lo jurídico, desde la legal, entonces me concierne traer las normas, pero las normas son el deber ser. Las leyes y las normas son el deber ser, y otra cosa es el ser, es decir, lo que somos, la realidad. Y lo otro a lo que debe apuntar, lo que las normas dicen, vea, por aquí es por donde nos tenemos que ir, a este es el punto donde tenemos que llegar para garantizar estos derechos, ¿cierto? Pero hay gente que se opone a todos estos avances normativos, que están ahí, van a estar ahí, quién sabe hasta cuándo, e inclusive van a ir avanzando en otros asuntos. Y es importante conocerlo, así sea que no los va, es decir, todo el mundo tiene libertad de opinión, ¿cierto? Todo el mundo tiene libertad de opinión, libertad de conciencia, es decir, a pensar lo que quiera, y muchas personas van a decir, no, es que esa ley a mí no me obliga y yo no la voy a aplicar, ¿cierto? Sin embargo, nosotros traemos aquí la información para compartirla, para que ustedes obviamente estén informados sobre este tema. Bueno, en el 2014, la política sobre sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, que fue de 2003 a 2007, aquí tiene una segunda versión, es la actual, todavía está presente. Es importante que la conozcan, es muy fácil de leer, es muy fácil de entender. Se supone que esa política el Estado colombiano tiene que llevarla a todos los colegios, a todas las instituciones educativas y presentársela a la comunidad educativa. La comunidad educativa son los estudiantes, los profesores directivos y las familias. Entonces, en eso no sé qué tanto están acertando las instituciones educativas en Medellín, por lo menos. Entonces, bueno, pero entonces en el 2014, y esto trae pues aquí un paquete amplio de posibilidades para que las entidades públicas y privadas hagan cosas que permitan el disfrute de la sexualidad, es decir, de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todos los colombianos. Bueno, en el año 2016 se expide una sentencia también de tutela
que en aplicación del modelo social que nos trae, el modelo social para la discapacidad que trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que se debe reconocer la capacidad jurídica con apoyos de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, a partir del año 2016, una sentencia dice que se les debe reconocer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual, así sea con apoyos, ¿cierto? Como lo explicábamos cuando hablamos de la capacidad, jurídica, la capacidad legal, que la capacidad legal es un derecho que se puede ejercer con apoyos, así, y siempre pongo el ejemplo, así como personas con discapacidad visual pueden estudiar gracias al apoyo del braille, o que las personas con discapacidad auditiva pueden ejercer el derecho a la comunicación a través de un intérprete de lengua de señas, es decir, el apoyo, está recibiendo un apoyo de un intérprete de lengua de señas. O una persona con discapacidad física puede ejercer el derecho a la movilidad con apoyos de otra persona o con apoyos de una tecnología de apoyo, es decir, una ayuda técnica, como se decía anteriormente, o en algunos casos de silla de ruedas o de caminadores o de prótesis. Es decir, pueden ejercer esos derechos con apoyos. Entonces, aquí vuelve la sentencia T573 de la Corte Constitucional, dice que en Colombia se tiene que reconocer la capacidad jurídica con apoyos de las personas con discapacidad para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, entonces, con base en esa sentencia, el Ministerio de Salud expide la resolución 1904 de 2017. Esa se la recomiendo que la tengan. Es muy importante no solamente para los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual, sino para todos los servicios de salud. Porque a través de esta, entonces se adoptan, se reglamenta todo lo que tiene que ver con la atención de las personas con discapacidad en el servicio de salud, especialmente los servicios de salud sexual y salud reproductiva, por una orden que dio esta sentencia T573 de 2016. Bueno, entonces la Corte Constitucional aquí ha generado entonces derechos a través de la jurisprudencia. Y la Ley 1996, que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, y esa ley deroga el artículo 6 de la Ley 14/2010, que yo se los había presentado aquí también en este contexto histórico, que decía que a las personas con discapacidad se podían sustituir en la toma de decisiones con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces esta ley la deroga, es decir, que ya quedó prohibido tomar ese tipo de decisiones de manera sustituta, es decir, tiene que ser la misma persona con discapacidad. Vamos a hablar de algunas definiciones. Bueno, hasta aquí voy a dejar de presentar para que conversemos un momentico. Vamos a conversar un momentico, por favor. Quiero preguntarles, ¿a quién le tocó que le contaran cómo era que se podían tener las relaciones sexuales anteriormente? ¿Qué tenía que usar la mujer? ¿Quién sabe algo sobre eso? Doña Anita Carvajal nos quiere decir. El control de un filo, Sí, que era lo que obligaban a usar a las mujeres para tener los hijos, cuando iban a tener y cuando los iban a hacer, ¿qué se tenían que poner? ¿Cómo así? No le entiendo la palabra, no la entendí. Bueno, yo les voy a contar. Lo que pasa es que anteriormente obligaban a las mujeres a ponerse una bata, una sábana con un hueco. ¿Cómo? Una sábana con un hueco. Exactamente. Era una bata, eso pues obviamente hace muchos años que pasó, y las obligaban a usar eso. Inclusive las mujeres no se podían mover cuando estaban teniendo el acto sexual a la hora de reproducir, porque la sexualidad solamente era para reproducirse. No se podía mover porque era concebida como si fuera una sinvergüenza, pues. Era concebida como un pecado.
Eso, ¿a usted le tocó? ¿Eso sí se lo contaron a usted o qué? Pero pues yo sí tengo mucha edad, pero tampoco hasta allá me tocó No, 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 que le contar. contaron, ¿a usted le A mí contaron no eso? me, a mí no, no, a mí no me contaron absolutamente nada. Yo me fui a casar y no, a mí me contó una amiga unas cositas muy poquitas y mi esposo sí compró un libro que se llamaba Cuando eso, mmm, como enciclopedia sexual de la mujer, él me la Ajá. compró. Mi mamá me lo encontró, me lo quitó, pero entonces ella me lo escondió y ya el día cuando ya nos fuimos ahí para la luna de miel, yo ya me lo llevé. Pero sí, Se lo llevó encaletado, lo escondió. claro, pero ¿qué? Pero no me tocó lo de la bata con huecos. Ajá. Pero mire, también doña Anita mire que nos refleja algo muy importante. A uno no le daban educación sexual, a uno no le daban No, educación. no, porque inclusive yo soy la hermana de Anita. Cuando Anita Ah, nació, yo no noté el cambio de mi mamá, nunca vi, no la veía como en embarazo, todo va escondido. Cuando de pronto es que nació Anita. Ella los vestidos maternos, pues se puso vestidos como más amplios, pero uno no caía en cuenta de que era que estaba en embarazo. Es que era como que fuera, exacto. sí, era Sí, demasiado. y cómo era el asunto, por ejemplo, con la menstruación, con este tema de la Ah, menstruación? ¿Cómo hacía? no, ¿Cómo no, era? como tampoco le decían a uno, llegó la hora de la menstruación y ya, cuando prácticamente ya le dio a uno, no, que no se podía uno bañar, decían que uno no se podía bañar Ajá. y le daban Pero eso se lo enseñó el papá o la mamá. la mamá, pero tampoco, pues lo único que le decía era a uno que no se podía bañar, que se podía como lavar los pies, la cara y la cabeza. Ya no habían toallas Sí. higiénicas todavía. Ajá. Mm, le daban a uno unas toallas ahí de tela y era pues Sí. con mucho secreto, mucho, como con Sí, mucho recado. exactamente. Y Mucho entonces sigilo y uno, mucho sigilo, y uno fue creciendo con todos esos, con todas estas cosas, como con mucha, como con pena, miedo, todo lo de la ajá. sexualidad uno lo veía con un tabú horrible, e inclusive llegó a tocarle a uno la misma formación de los hijos, que no era, pues no tenía uno como ser tan abierto como ahora. Todo, Ujú. sí, sí, había mucho tabú Habían muchas en cuanto barreras, a esas de las barreras, demasiadas esas son las barreras. barreras de las que hablábamos al principio, barreras socioculturales. Entonces, Eso. habían temas que no se podían tratar. Por ejemplo, No, no, yo no no. creo que un papá le fuera a enseñar a la hija cómo era la primera noche después del matrimonio. No, Yo no no, me no, no, imagino a un no, papá no, haciendo no, eso. no, no, Eso lo haría así mucho imposible. una mamá o una hermana, ¿cierto? No, ni tampoco, ningún, no, ni bien. Ni Pues en tampoco. el caso mío no, no, ni nada, en O papá absoluto. diciéndole a la niña por ahí a los 10 años o 11, contándole cómo va a ser el periodo menstrual, qué es eso, es decir, cómo se reproducen los seres humanos, etcétera, No, no, etcétera. no, Inclusive por no, ahí, no, un papá haciendo eso, yo no me lo imagino para en Colombia. no, pero yo creo que ya en este momento sí, sí, Por eso, pues sí, ya. pero yo estoy hablando, es decir, Ah, no, digamos, los no, no, años no, en 50, ese tiempo, 60. no, imposible, Exacto. pues imposible, ni riesgos. Pero entonces Es usted que reconoce que ha habido cambios, con respecto a... maravilloso, maravilloso, excelentes. Sí, Sí, y hemos sí, ido sí. evolucionando y nos hemos vuelto más abiertas en ese sentido. Qué bien. Uno, de manera Alguien más nos quiere contar algo, opinar algo? ¿Alguien más por ejemplo, nos quiere yo, contar? perdón, Dale, por tranquila, ejemplo, Gary. en el caso de Anita, yo soy la hermana mayor y con mi mamá hubo un problema cuando vinimos a vivir a Medellín porque éramos de un pueblo. Y no la pueden. Yo le conseguí un puesto en el comité de rehabilitación, que hubiera sido maravilloso para ella porque estaba joven cuando eso, haber entrado desde un principio. Y mi mamá, no, porque ella me la viola, no. Pues ella era la restringida demasiado. No, Ajá. no podía, Anita no podía, ya esto porque yo me fui imponiendo
que Anita tenía que entrar a tener una vida diferente. Pero en ese sentido, ni riesgos. Es que no puede irse para ese centro de conseguir todo el transporte, todo el comité de rehabilitación era maravilloso desde sus inicios y fue imposible porque mi mamá se opuso totalmente. Por ejemplo, ustedes podrían concebir que su hermana se hubiera casado. No, ni riesgos. Pues tampoco se hubiera casado porque Anita es una persona que tiene un retraso, ella es como una niña de 5 años. Entonces, casado ni riesgos. Y mi mamá la tuvo demasiado como vigilada. Sí, controladita. Demasiado controlada. Ella vino a tener libertad al lado mío, ciertas libertades, porque tampoco es que tenga muchas. Ajá. Pero, por ejemplo, Anita, cuando se va para progresar, yo me quedo totalmente tranquila, porque he visto pues que el manejo de ellos, el cuidado que tienen, ha sido maravilloso. Y no me sorprendo cuando ella llegue y me dice, cuando los primeros días que ella llegaba y me decía, es que tal le dio la mano a no sé quién, y le estaban dando un beso. Ajá. Todas esas cosas, ¿sí me entiende? ¿Entonces qué sentía? Los compañeritos se besan. No, ya empecé a ver que eran... ¿Cuántos años? Que me parece que ella tuviera... Perdón. ¿Cuántos años tiene Anita? Yo tengo 76 y Anita tiene 63. ¿Y Anita ha llegado a tener novio? Anita ha tenido un novio, ¿cómo se llama cuando es enamorada? ¿Cómo se llama? Amor platónico. Un amor platónico que es en el pueblo donde vivíamos le hizo muchos regalos el día de la primera comunión. Se llama Oscar Vázquez. Y ella, total. De pronto cuando ya llegó a progresar y se integró a progresar, se enamoró perdidamente del hermano de Beatriz. Ajá. Que es casado. Entonces, ella se enamoró, ella todavía siente... Sí, eso muestra, doña... ¿Cómo es que es el nombre suyo, perdón? Nelly. ¿Cómo? Nelly Carvajal. Las prohibiciones Nelly. que ella tuvo. Sí. Que nos muestra que las personas con discapacidad son capaces de enamorar. Pero ella no ha tenido un novio que se dé picos con normal. Juan Alberto Zuluaga. Con Juan Alberto, pero más enamorado es de ella que ella de él. Ella tiene otro amor allá, pero de pronto, no sé, de pronto la familia no, pues ella tiene sus amores allá. Sí. Pero bueno, pero en progresar no hay un bote como para que tenga relaciones sexuales ni nada. Pero ustedes, por ejemplo, concebirían eso, que permitirían que ella dijera, me ir a motelear este fin de semana con un novio. Pues yo pienso que a la edad de Anita ya sería como, doctor, te digo que no me llamaría mucho la atención de que Anita se vaya con una persona a motelear a esta edad. Pero si yo la viera que con uno de los que ella ha querido, por ejemplo, en un paseo que fui de progresar, bailó con Juan Alberto, estuvo feliz, pero no ya está, también de pronto le dio un beso en la mejilla, le dio la mano, pero ya pues como de motelear, sino... Pues, o besitos en el cuello, tocadita de seno, sí. Cositas de esas. No, pero ellos no. Él no llegó hasta allá, pero sí se dieron besos en la avenida. Pero usted ¿qué haría, por ejemplo, en ese caso? O sea, si usted se da cuenta que ya está teniendo ese tipo de comportamientos, ¿usted qué haría? De que me dijeran que Anita estaba en progresar teniendo sexo. No, en cualquier parte, en progresar. Pues te digo que en cualquier parte sería muy difícil porque pues yo la he tenido siempre protegida. Yo llamaría ya a que podría ser, por ejemplo, una violación, porque ya con personas que no son especiales, pensaría que una violación. Eso, o sea, que
No, solamente, solamente se pueden aceptar las relaciones, no, es decir, un no, noviazgo o una amistad entre personas con discapacidad. me parece muy normal cuando ha sido fundado desde su juventud, pero Ajá. pues es que creo que Pero ya con Anita no. puede, no sé, de pronto sí verla que le está besando con Juan Alberto, le está dando la mano, pero no sé hasta allá, no sé. A usted le brillan los ojitos cuando dice eso. A usted le brillan los ojitos cuando dice eso. Me brillan Sería los bonito. ojitos. Sería Sería bonito, ¿cierto? Sí, señora. ¿Quién habla? Yo quiero participar, perdón, Verónica Vélez. A mí me parece muy rico esta intervención de las familias y yo pienso que pueden intervenir más porque son temas muy interesantes. Nosotros desde la institución siempre trabajamos y desde la educación. Yo creo que lo que ha dicho Nelly es importante, o sea, todo debe ser desde la educación, desde el acompañamiento, desde los procesos y desde el ser. Y sobre todo, esa parte de la libertad de ellos. Nosotros desde hace 32 años estamos fomentando que las relaciones deben de ser desde la libertad, desde el acompañamiento. Y las familias siempre nos han dado ese apoyo y nos han dado esa corresponsabilidad de que sean parejas, pero ellos deben de ir manejando unos procesos desde su niñez, Verónica. desde su juventud. Sí, señor. Por eso me Sí, gusta te agradezco mucho la intervención. Lo que pasa es que la experiencia de doña Anita, que muy gentilmente ella ha decidido compartir, digamos, estas anécdotas y esta información, nos sirve, o sea, la estamos tomando como base para el tema que vamos a tratar a continuación. Ella es una mujer espontánea que muy gentilmente ha compartido digamos, estas experiencias con Anita, que es un asunto que le pasa a muchos. Hay unos que lo manejan de otra forma, ella está compartiendo la forma que lo han manejado con Anita, ¿cierto? Pero son datos importantes que no tienen por qué no decirse. O sea, es decir, se pueden contar, es parte de la libertad que tienen las personas de hablar bueno, es un asunto familiar. Y ella, cuando yo hice la pregunta, pues obviamente el que no quiere comentar no lo hace y hay personas que sí lo quieren hacer en uso de su libertad, pues de decidir sobre ese tema. Doña Nelly, Edward, muchísimas gracias. Perdón, lo que pasa es que yo también estoy de acuerdo contigo y por eso es lo único que estemos acompañando aquí los procesos. También veo muchos chicos solos. De pronto esa parte es la que digo que estén con las familias. Qué bueno que los chicos estén con la familia, porque este tema es importantísimo, Edward, y qué rico que lo estés abordando. Y todos los comentarios que vengan sean muy bien acompañados y que las familias estén con los chicos. La felicito, Nelly. Nelly, tú llevas 32 años con nosotros, eso está muy bien. Muy bien. Perdón, yo quisiera agregar esto un sí, momentito. Claro. Doctor, claro, doña Nelly. Ha sido tan grande la evolución que ha habido que primero, inclusive en los hogares, escondían las personas especiales. Yo fui evolucionando a medida que la educación al lado de Verónica y todo progresar, fui evolucionando. Entonces, si Anita, desde un principio, diga usted, 20 años, algo así, hubiera empezado a ver una relación de ella como la que hay de muchos compañeritos en Progresar, a mí yo lo vería más normal, pero a mí me parece que en este momento, a la edad de 63 años, Anita tener ya un sexo con una persona, pues de pronto hasta sería traumático para ella. Pienso yo, no sé hasta dónde esté errada en mis conocimientos, pero me parece normal que si están acompañados de un papá, una mamá o un hermano, un familiar, y la dirección de las personas de Progresar, y van como siguiendo ese enamoramiento de la persona especial, me parece algo muy normal, porque son personas que tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Muy bien, muy bien. Resalto esto que acaba de decir doña Nelly, precisamente por eso, porque ella ha sido consciente de las transformaciones que se han dado con respecto al tema del que estamos hablando hoy. Por eso me pareció muy importante. Y le agradezco muchísimo, doña Nelly, muchísimo de todo corazón por compartir con nosotros esas apreciaciones suyas y algo de la historia de vida de ustedes, su hermana y su familia, porque está ilustrando lo que
lo que estamos hablando. Es decir, antes no se podían hacer muchas cosas, no eran bien vistas, no había normas que lo permitieran, además estaba prohibido. Pero mire que usted nos da la razón. Los tenían escondidos en las casas, a las personas especiales los tenían encerrados, escondidos en las casas, ni siquiera se fueron dando los cambios y ya entraron a formar parte de la sociedad y la gente fue aceptando todo y todos los cambios y todo ha cambiado demasiado, pero desde un principio va cambiando. En cambio, Anita no, desde niña no tuvo, de pronto tuvo, ¿qué le digo yo? Como con mi mamá, no tuvo, pero yo creo que no fue falta de mi mamá, sino en la forma en que fue educada mi mamá y el ambiente en que ella vivió, porque teníamos una familiar inclusive que ella murió encerrada en la pieza, nunca la sacaron de la pieza, la persona murió encerrada en la pieza, la loquita ya está encerrada, nosotros no permitimos nunca que Anita fuera encerrada, bueno, no, fue muy diferente. Ok, y mire que eran como contemporáneas, y en una asumían el hecho como vergonzoso, en cambio ustedes lo asumían de otra manera. No, todo contemporáneas, no. Ella era más joven que Anita, y la mamá de ella más joven que Anita. Sí, la persona era familiar, no, ella murió la semana pasada inclusive, y tenía una persona más joven a su lado, pero encerrada totalmente en una pieza. Por una ventana le pasaban la comida, la limpiaban, la organizaban y volvamos a encerrar la loca, pero es que ellos no son ninguno loco, son personas que tienen todas sus, pero no podemos, ¿cómo le digo? Generalizar, todos los casos son diferentes, todos los casos son diferentes, sí. El pedido es que las familias que están empezando a progresar, que tienen Down o personas como Anita, jóvenes, estén muy atentos al crecimiento tanto emocional como sexual de las personas, que no los cohiban a tal forma, sino que a medida con el acompañamiento, un buen acompañamiento, creo que pueden llegar a tener sus... Listo, entonces ahora sí, muchísimas gracias, doña Nelly. Doña Nelly, que dale un regalo ahora en diciembre de cuenta de Progresar, por favor. Ay, no, muchas gracias. Muchas gracias porque nos ilustra, con esa información nos ilustra lo que acabamos de comentar. Este contexto histórico de lo que ha pasado con los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas y en especial para las personas con discapacidad, especialísimamente las personas con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias, doña Nelly. Voy entonces a proyectar para que hablemos de otro tema, que son unas definiciones importantes para entender qué son los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Ahí ya me están viendo la presentación. Sí, ahí está la bici. Sí, doctor, se está proyectando. Sí, te estamos viendo. Bien. Bueno, entonces, definiciones. Sexualidad. Es un concepto en evolución que comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual. ¿Qué es eso, identidad de género? ¿Qué es orientación sexual? El erotismo. Es decir, la sexualidad comprende el erotismo, el placer, la intimidad. La reproducción también está incluida. Las relaciones de todo tipo, sexuales, amistosas, de trabajo, lo que sea. La comunicación, entre muchas otras actividades y cosas. Está constituida mediante la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos, entre otros. Mire, de lo que hemos venido hablando, la sexualidad ha estado permeada por temas políticos, por temas psicológicos también, biológicos, porque de acuerdo a la condición del ser humano, a factores económicos, porque las personas más pobres no tienen acceso a la información sobre estos temas, políticos, porque se toman decisiones, culturales, porque hay una mentalidad con respecto, mire, a la sexualidad de las personas con discapacidad, hay asuntos culturales, éticos, porque no se puede permitir cualquier cosa tampoco con respecto a la sexualidad, legales, porque son las normas las que traen, pues, digamos, los fundamentos para que se tomen decisiones y se autorice o se prohíban cosas, históricos, como lo acabamos de ver, religiosos, sí que en nuestro caso
los asuntos religiosos tienen que ver con la sexualidad. Libertad sexual y libertad reproductiva. La libertad tiene que ver con la independencia entre sexualidad y reproducción. Aquí hay una cosa muy importante. La sexualidad primero estaba ligada directamente con la reproducción, es decir, se tenían actos sexuales, coqueteos, comunicaciones de todo tipo, sensaciones, todo eso, pero únicamente encaminado a la reproducción. No se podían tener relaciones sexuales por placer, por disfrute, sino solamente para reproducir, es decir, para que la mujer quedara en embarazo. Ahí era donde estábamos tocando el tema de la sábana con el huequito, que era una bata. Mi abuela me contaba que era una bata, pero mi abuela tuvo como 20 hijos. 20 hijos tuvo mi abuela y al principio creo que utilizaba una bata de esas. Entonces, cuando se habla de libertad sexual y libertad reproductiva, se desliga la reproducción de la sexualidad. Obviamente, desde la decisión de cada persona, la autodeterminación sexual, es decir, lo que la persona quiera hacer, no lo que lo obliguen, pues que a uno no lo obligan solamente porque alguien está ahí pendiente, sino que lo obligan por el rechazo social. El rechazo social obliga a que uno tenga ciertos comportamientos. Y la autodeterminación reproductiva, es decir, cuando la persona quiere hacerlo, si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, o sea, es decir, quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Estas independencias se materializan a través de las decisiones personales, es decir, la decisión del ser humano, o sea, cada uno como máxima expresión de libertad individual y ciudadana en los contextos laicos. Cuando hablamos de contextos laicos, es decir, contextos por fuera de los contextos religiosos. Una cosa son los contextos religiosos y todo lo que trae eso, y otra cosa son los contextos laicos, es decir, donde la religión no tiene nada que ver, sino los derechos y las decisiones de las personas en cuanto al tema de la autodeterminación reproductiva y sexual. ¿Qué son los derechos sexuales? Es la garantía del ejercicio y desarrollo libre, informado, importante, mire, lo que venía diciendo doña Nelly, es que a uno no le decían, uno no sabía, ¿cierto? Y uno tampoco sabía hacerlo. Entonces uno tiene que estar informado, en ese tiempo no se podía, entonces cuando hablamos de informado, eso genera una obligación para el Estado, que ahorita vamos a ver más adelante. Saludable, es decir, que se haga dentro de la protección de la salud de las personas, y satisfactorio, ¿cierto? De la sexualidad. Entonces los derechos sexuales tienen que ver con el ejercicio y desarrollo libre, informado, saludable y satisfacción de la sexualidad. Este disfrute de la sexualidad y el erotismo sin coacción y libre de toda forma de violencia. Es decir, no lo pueden obligar a uno a hacer o no hacer, y que no lo vayan a hacer por encima de la decisión que tome la persona, o que se aprovechen de la persona. Tiene que ver también con la exploración y disfrute de una vida sexual placentera. Los derechos sexuales tienen que ver con la exploración y disfrute de una vida sexual placentera, sin miedos, vergüenza, temores, inhibiciones, culpas, creencias infundadas, prejuicios que limiten la expresión de estos derechos. Eso es lo que tiene que ver con los derechos sexuales. Entonces, es un ejercicio libre, pues obviamente informado, que lleve a la satisfacción de la vida sexual, sin miedos, vergüenzas, inhibiciones ni culpas. Los derechos reproductivos son la facultad que tienen todas las personas a tomar decisiones libres y sin discriminación. Es decir, no es que como usted es de tal color, no, usted no puede hacer eso. O no, lo que pasa es que como usted es pobre o usted es rico, usted no puede hacer eso. Es decir, no le permiten a todos hacer lo mismo que hacen los demás. Eso sería la discriminación. Sobre la posibilidad de procrear o no. Cada quien tiene el derecho a decir sobre eso. Eso son parte de los derechos sexuales. De regular su fecundidad. Es decir, si lo hace o no lo hace. Y de la posibilidad de conformar una familia y disponer de la información y medios para ello. Es decir, los derechos reproductivos incluyen la disposición de información y medios para reproducirse. Incluye el derecho a tener acceso a servicios de salud reproductiva. Oiga, servicios de salud reproductiva que tiene que prestar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que garanticen una maternidad segura, si la persona decide reproducirse, obviamente, el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, en los casos previstos pues, por la Corte Constitucional, a prevenir embarazos no deseados, a la prevención y tratamiento de dolencias del aparato reproductor, como el cáncer de útero, mama y próstata. Esos son los derechos reproductivos aquí en Colombia. ¿Qué es género?
es una construcción, el género es una construcción social, ¿cierto? Que tiene que ver con la identidad que tienen las personas de ser hombre o de ser mujer, sin importar el sexo. Es decir, siendo hombre puede sentirse mujer, o siendo mujer puede sentirse hombre o cualquier cosa parecida. Entonces dice que hay hombres transgénero y mujeres transgénero que tienen identidades masculinas o femeninas que no necesariamente se ajustan al sexo asignado biológicamente. Eso es lo que quiere decir el género. Es decir, es una identificación, que es una construcción social que se ejercen los hombres y mujeres de manera diferente. Son estereotipos sociales y culturales que cada sociedad asigna al comportamiento, las características y valores que se atribuyen a los hombres y las mujeres, y que los símbolos y las leyes, regulaciones, las instituciones y la percepción reafirman. Es decir, es una construcción, vuelvo y lo digo, social. Cada sociedad tiene, digamos, unas características diferentes con respecto a los valores que le atribuyen a ese género, hombre o mujer, y que se reafirman en diferentes símbolos, leyes y de todos los aspectos. Sexo, género y sexo, entonces son cosas diferentes. El sexo hace referencia a las características biológicas que componen los cuerpos de las personas. Es decir, los hombres tienen pene y testículos y las mujeres vagina y ovarios. Ese es el sexo, es decir, las características biológicas del cuerpo de las personas. Y hay personas intersexuales que tienen características biológicas de los dos sexos, es decir, nacen con los dos tipos de órganos sexuales. Orientación sexual. Es la atracción afectiva y erótica que experimentan las personas hacia otras personas. ¿Quién me gusta a mí? ¿A mí quién me atrae? Entonces, a las personas homosexuales dirigen su atracción afectiva y erótica hacia personas del mismo sexo. Las personas heterosexuales la dirigen hacia personas de sexo contrario y las personas bisexuales la dirigen indistintamente a cualquiera de los dos sexos, hombre o mujer, ¿cierto? Entonces tenemos la persona homosexual, la persona heterosexual y las personas bisexuales. Con respecto a las personas con discapacidad intelectual, la resolución de la que hablamos ahora, ya se me olvidó, es de la 1409, creo que es, habla sobre qué son los apoyos para la toma de decisiones. Entonces dice que son estrategias, medios, o sea, cualquier cosa, métodos, recursos a nivel de información, comunicación, tecnológicos, es decir, cualquier tecnología que sirva para que la persona se pueda comunicar y pueda recibir información, de accesibilidad, redes de apoyo, entre otros, de los que dispone una persona con discapacidad o que deban ser previstos por los integrantes del sistema. Entonces, los apoyos los tiene la persona con discapacidad, pero si no los tiene o le hace falta, los debe proveer la EPS, pues para que me entiendan. Para que las personas puedan tomar decisiones de manera libre, autónoma e informada en ejercicio de su capacidad jurídica, en el proceso de atención en salud, especialmente en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, cuando hablamos aquí hoy, estamos hablando de apoyos para la toma de decisiones, estamos hablando no solamente de personas, sino de medios, estrategias, recursos de toda clase con respecto a la información, la comunicación, para que las personas puedan tomar decisiones, como dice aquí, en el ejercicio de su capacidad jurídica. Recuerde que en el ejercicio de la capacidad jurídica se puede hacer con apoyos. No todo el mundo la necesita, pero las personas que lo necesitan lo deben hacer. Y ahorita me van a preguntar, bueno, ¿y las personas que no pueden tomar decisiones qué? Enseguida vamos a ver qué pasa con ellos. Consentimiento informado de las personas con discapacidad para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la manifestación libre, es decir, que nadie lo coacta, es decir, que nadie lo está obligando a tomar esa decisión, que nadie está tomando la decisión por él o por ella. Es la manifestación libre e informada, es decir, para poder tomar esa decisión tuvo que haber recibido mucha información. Entonces, la manifestación de la voluntad emitida por las personas con discapacidad en ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás, utilizando para ello los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias cuando sean necesarios. Entonces, la manifestación es el consentimiento más bien informado es la manifestación libre e informada de la voluntad de las personas con discapacidad, utilizando apoyos y lo que sea. ¿Qué son salvaguardias?
Son medidas que debe adoptar el prestador de salud, es decir, la EPS, para proteger la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Dice que libre de conflicto de intereses e influencias indebidas. Es decir, para que el ejercicio de la capacidad jurídica, eso está enmarcado en la toma de decisiones con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Ese apoyo debe ser libre de conflicto de intereses e influencias indebidas. Las salvaguardias deben ser proporcionales al grado en que dichas afecten derechos e intereses de las personas con discapacidad en la toma de decisiones en salud. Es decir, no puede tomar, hay personas que en los apoyos, en las salvaguardias, deben vigilar que no tome la decisión por la otra persona. Pero eso se puede ser una interpretación y las salvaguardias tienen que vigilar cuándo sí y cuándo no se pueden hacer ciertas cosas. De eso se trata las salvaguardias, pero cuando volvemos a hablar con respecto al consentimiento informado, es decir, a la hora de tomar decisiones con respecto a los derechos sexuales y reproductivos en el tema de la salud. Eso todo en cuanto a los derechos. ¿Cuál es? Entonces, listo, ahora, esas son unas definiciones importantes para que ustedes conozcan qué es entonces, qué era el sexo, qué es sexualidad, qué es identidad de género, qué es género, etcétera, etcétera. Todo lo que hablamos, los apoyos para la toma de decisiones, las salvaguardias, etcétera. Listo, entonces vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Y algunos de ustedes dirán, pero bueno, ¿cuándo nos va a decir cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Pues bien, aquí se ha hecho una especie de compilación de qué más o menos son los derechos, entre otros, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. El derecho, por ejemplo, a programas de educación en que se les informe y oriente a las personas con discapacidad hasta donde sea posible sobre los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, la falta de información con respecto a este tema es lo que no ha permitido el ejercicio de estos derechos, mejor dicho, genera la falta de información, de educación, de formación, de orientación sobre los derechos sexuales y reproductivos, se considera como una afectación de esos derechos, una violación de esos derechos. El acceso a servicios de salud sexual. Acceso a servicios de salud sexual es uno de los derechos sexuales y reproductivos. Dice que la salud sexual se refiere a actividades de prevención y tamizaje, por ejemplo, citología periódica, autoexamen, detección y tratamiento de infecciones, entre otras cosas. Volvemos a hablar sobre la educación sexual, no tanto como información, sino educación sexual, que tiene que ver con conocimiento y comprensión del funcionamiento del aparato reproductor femenino y masculino, métodos de planificación y su uso, preservativo, entre otros. La educación sexual, entonces, ya las escuelas tienen una ley que los obliga entonces a impartir educación sexual. Y obviamente, como hay responsabilidades, las familias también tienen responsabilidades con respecto a estos derechos, también deben acceder a información que les permita educar a los que necesitan en sus hogares o en sus familias sobre el tema de educación sexual. Porque como hemos visto, en muchas de nuestras familias no nos impartieron ese tipo de educación. Derecho a vivir la sexualidad sin coacción. Estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Derecho a vivir la sexualidad sin coacción, abuso, violencia, explotación, entre otras. Es decir, lo que estamos hablando ahorita de la libertad sexual y la libertad reproductiva. Es decir, ejercer, vivir la sexualidad sin ninguno de estos aspectos. También otro de los derechos sexuales y reproductivos es disfrutar de la vida sexual sin temores, vergüenza, culpa, prejuicios. También es un derecho decidir de manera libre y responsable la posibilidad de ser padres o madres, es decir, de reproducirse, derechos reproductivos. Y de las mujeres a no sufrir discriminaciones o tratos desiguales, a las mujeres con discapacidad. Esto es un resumen, esto se puede descomponer entre otras cosas que llevan a que se trate de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Pero en resumen, estos son más o menos tal. Ahora vamos a mirar perdón, se me fue por ahí una diapositiva que no era. Ahora vamos a mirar qué traen las leyes con respecto a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en Colombia. ¿Qué traen? ¿Cuáles son esas leyes y qué traen?
La primera es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la que trae un amplio número de normas y de decisiones que obligan a los estados a tomar o hacer cosas con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por ejemplo, el Estado colombiano está obligado, por cuenta de la Convención, a respetar la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas con discapacidad. ¿Esto cómo está relacionado con los derechos de las personas, con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad? Porque como somos seres humanos y los derechos sexuales y reproductivos están asociados a la dignidad, a la libertad, a todas las libertades, a la autonomía y la independencia, entonces aplica lo mismo para las personas con discapacidad. Hay una explicación, dice, esto implica suprimir los sistemas que niegan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y sustituirlos por un sistema de apoyos a sus decisiones. Esto ya lo hizo Colombia con la ley 1996. Es decir, suprimió la interdicción, que era la que negaba la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y creó entonces el régimen, que ya hablamos de él, el régimen sobre el ejercicio de la capacidad legal con apoyos de las personas con discapacidad mayores de edad. También está obligado el Estado colombiano a reconocer que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación. Eso es innegable, eso es innegable. Entonces, al reconocerlo, se tiene que comprometer a adoptar medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Eso asociado a los derechos sexuales y reproductivos. Colombia también está obligado. ¿Qué pasó algo, Shirley? Hola. Hola, no, doctor, por ahora no. Ok, perfecto. Entonces, Colombia también está obligado a reafirmar que las personas con discapacidad tenemos el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Ya eso lo hizo con la expedición de la ley 1996, pero es que esa ley 1996 la tenemos que asociar con la toma de decisiones con respecto a los derechos, con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ser informados, y para que sean informados tiene que haber una comunicación accesible, es decir, que las personas con discapacidad puedan acceder a esa información, así sea con pictogramas, con imágenes, con lo que sea, ¿cierto? Entonces, este reconocimiento de la personalidad jurídica y el sistema de apoyo y salvaguardias para el ejercicio de esa capacidad jurídica ya está establecido en Colombia a través de la ley 1996, y para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la resolución 14, se me olvida el número, pero ahorita volvemos y la miramos. Bien, también está obligado a garantizar que ninguna persona con discapacidad sea sometida a tortura, tratos crueles e inhumanos y penas crueles e inhumanas. Y dice que las esterilizaciones, la Convención y muchos otros estamentos que vigilan los derechos humanos a nivel internacional conciben las esterilizaciones forzosas como tortura. Y el Estado colombiano reconoce que nadie puede ser sometido a ellos bajo ningún supuesto. Entonces se consideraba que las personas que sin su consentimiento le practicaban una esterilización quirúrgica, se le estaban violando los derechos humanos, porque esto se considera una tortura, la práctica de ese tipo de asuntos sin consentimiento, obviamente, sin consentimiento. También está obligado el Estado colombiano a reconocer que todas las personas con discapacidad tenemos derecho a que se nos respete la integridad física y mental en igualdad de condiciones. Esto lo asocian entonces en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta orden que da la Convención, en cuanto a que a las personas que se les practica una anticoncepción quirúrgica, se les está afectando la integridad física y también mental, pues porque eso puede generar alguna angustia o algún problema a las personas con discapacidad. La Convención también obliga al Estado colombiano a reconocer el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y a fundar una familia sobre la base de su consentimiento libre y pleno. Mire que aquí siempre hablan de información y del consentimiento libre, pues y también informado. Libre es que nadie lo esté obligando o lo esté prohibiendo. Entonces, la decisión de tener o no familia no puede estar coactada o subyugada por otra persona. Entonces, esto el Estado colombiano lo hizo a través de una sentencia que ahorita hablamos de ella, donde decía que
Las personas con discapacidad, claro que se podían casar, que podían contraer matrimonio, que podían fundar una familia y que también podían tener hijos y decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos, si eran biológicos o eran adoptados, etcétera, etcétera, igual, en igualdad de condiciones que los demás colombianos, que los demás seres humanos. También está obligado el Estado colombiano, por cuenta de la Convención, a adoptar medidas para asegurar que se respete el derecho a la autodeterminación reproductiva de las personas con discapacidad. Es de esto lo que hemos venido hablando todo el tema, pero la Convención lo hace de manera explícita, diciendo que el Estado colombiano tiene que adoptar medidas para asegurar eso, que se respete ese derecho a la autodeterminación reproductiva de las personas con discapacidad. Está obligado también el Estado colombiano a tomar medidas para garantizar que las personas con discapacidad accedan a información y educación sobre planificación familiar. Mire, es muy importante que esas decisiones sean informadas, por eso se hablaba del derecho a la educación, del derecho a la información, es un derecho dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Dice que apropiada la edad, obviamente a un niño, un adolescente, a un joven o a un adulto, hay que hablarles de manera diferente. Ejercen sus derechos sexuales y reproductivos de manera diferente, de acuerdo a la edad. Y a los medios necesarios para el ejercicio de sus derechos, es decir, no solamente garantizar, sino generar los medios necesarios. También está obligado a tomar medidas para garantizar que las personas con discapacidad mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones que los demás, es decir, no quitarle la fertilidad. No quitarse, es decir, se puede planificar y suspender por un tiempo o no aplicarla, o de manera definitiva, pues de acuerdo con el consentimiento informado y libre de la persona con discapacidad. Pero no sé, o sea, la garantía es como lo contrario de la prohibición, o sea, se prohíbe a que esas personas sean sometidas a que sin su consentimiento afecten su fertilidad, que dicen que se debe garantizar, que se tienen que tomar medidas para garantizar que las personas con discapacidad mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones que los demás, es decir, si, cuando quieran o no, es decir, cuando puedan manifestar su voluntad. Garantías legales, eso es lo que nos trae la Convención, garantías legales. La Ley Estatutaria 1618, en el artículo 10, que habla del derecho a la salud, nos dice que se debe asegurar, el Estado colombiano tiene que asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las personas con discapacidad. Es decir, que se les comparte información de acuerdo a la capacidad de asimilación de la información, ¿cierto? Eso es lo único que trae la ley estatutaria con respecto a los derechos sexuales y reproductivos son estas dos normas que están en el artículo 10 que habla sobre el derecho a la salud. Entonces, los programas de salud, obliga que los programas de salud, estamos hablando entonces del Sistema General de Seguridad Social en salud, a que los programas sean accesibles, los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las personas con discapacidad. Y las EPS deberán entonces brindar la oportunidad de exámenes médicos que permitan conocer el estado del feto en sus 3 primeros meses de embarazo a madres de alto riesgo, entendiendo por alto riesgo madres o padres con edad cronológica menores a 17 y mayores a 40 años. Esto es lo que nos trae la ley estatutaria de la discapacidad con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Me parece muy poquito. No sé qué pasó con el resto o lo dejó todo en manos de la Convención. Y la ley 1620, que es la que habla sobre la educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas de Colombia, en el artículo 2 dice que la educación para el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos está orientada a, y esto entonces las personas con discapacidad a estas instituciones tienen derecho a esto, por ejemplo, entonces, a que la educación forme personas capaces de reconocerse a sí mismos como sujetos activos y titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Entonces ahí se le enseña a la persona, entonces es una persona que tiene, usted hace, o sea, es decir, usted goza de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La educación debe llevar al desarrollo de competencias para realizarse consigo mismo y relacionarse, con la misma persona y con los demás. Eso es una habilidad que debe generar la educación. Recuerde que las relaciones hacen parte de la sexualidad. Uno siempre que conversa con una persona que se relacione no está ejerciendo su sexualidad, pero cuando uno se relaciona con otro mirándose, coqueteando, todo eso sí hace parte de la sexualidad. La educación entonces también debe generar criterios
a la persona, al estudiante, criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno. Debe alcanzar un estado de bienestar, debe permitir alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social, es decir, tener una buena salud que le posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas. Mire, aquí volvemos a lo mismo. En el tema del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la información es importante para poder tomar decisiones, es decir, estar informado. Esta educación sexual debe permitir el ejercicio de una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y la transformación de las dinámicas sociales. Y finalmente, debe llevar al establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables. De esto nos habla la ley 1620 de 2013, que, como les digo, es la que obliga a que las instituciones educativas presten el servicio de educación sexual y de educación de los derechos reproductivos y sexuales. Esta es la resolución, la 1904 de 2017, que reglamenta la garantía de las personas con discapacidad. O sea, adopta el reglamento encaminado a garantizar que las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial, ustedes ya saben el enfoque diferencial a qué se refiere, es decir, que todos de manera diferente ejercemos nuestros derechos. Unos lo hacen de una forma, otros con otros, unos ejercemos algunos derechos con apoyos, otros con un tipo de apoyos, otros tienen otros tipos de apoyos, y eso es lo que hace esta resolución. Reglamenta la garantía, pues, que las personas con discapacidad accedan a información adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Esto qué quiere decir? Que las EPS están obligadas a dar esta información y darla de manera, o sea, es decir, que tenga en cuenta el enfoque diferencial. También tiene por objeto la resolución señalar las obligaciones correlativas que surjan para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social respecto de la provisión de apoyos, ajustes razonables y salvaguardias que le permitan a las personas con discapacidad tomar decisiones informadas en materia para el acceso a los respectivos servicios de salud. Es decir, cuando hablamos de la resolución 1904, estamos hablando de los servicios de salud sexual y servicios reproductivos para personas con discapacidad. Y ahí incluye las personas con discapacidad intelectual. Entonces, esta norma dice que el objeto de esta norma, entonces, son estas dos cosas. Traigo de esa resolución, traigo algunos aspectos que me parecieron importantes, relevantes para esta comunicación con ustedes hoy. Y el artículo 7º nos habla de la capacidad jurídica para la toma de decisiones en salud, en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, se le reconoce a la persona la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. Es lo primero que hace la norma, es decir, en el artículo 7º está diciendo, la prestación de estos servicios de salud relacionados con los derechos sexuales y reproductivos y otros también de salud que no son los que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva y otros servicios. Para la prestación de ese servicio se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Observen ustedes que la resolución es del año 2017 y que la ley 1996 es de 2019. Es decir, 2 años después se reconoce la capacidad jurídica en Colombia. Pero esta resolución estaba diciendo que para esta materia de salud, con respecto a la salud sexual y reproductiva y otros servicios, a las personas con discapacidad se les está reconociendo la capacidad legal. Y cuando hablamos de que se reconoce la capacidad legal en igualdad de condiciones con los demás, estamos diciendo que esa capacidad jurídica las personas la pueden ejercer con apoyos de otras personas. Eso es lo que quiere decir cuando hablan de igualdad de condiciones, teniendo en cuenta el enfoque diferencial. ¿Qué quiere decir el enfoque diferencial? Lo mismo, que se pueden ejercer los derechos, que son los derechos humanos de todos, de manera diferente. En este caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Que la hace con apoyo de otra persona. Y resalto con rojo el parágrafo, porque dice que bajo ninguna circunstancia se podrá asumir que la sentencia de interdicción judicial se constituye en el mecanismo para sustituir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad durante la prestación de servicios de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona llega, es que yo soy el representante legal porque aquí está la sentencia que así lo dice, y yo quiero que haga esto y esto con mi familiar o en ese caso se llama pupilo, o con mi pupilo o mi pupila. Entonces, no está permitido, como tampoco está permitido que el médico o la institución de salud
la institución prestadora de servicio de salud solicite o exija que sea otra persona la que tome la decisión por la persona con discapacidad, la sustituya en las decisiones. Eso es lo que quiere decir. Entonces está prohibido solicitar la sentencia judicial o exigir que sea el representante legal el que tome las decisiones por la persona con discapacidad en este tema, ¿cierto? Hablando de la resolución 1904/2017. El artículo 8 de esa misma norma habla sobre la necesidad de consentimiento informado y en el parágrafo primero dice que en aquellos casos en los que pese a la provisión de apoyos razonables, aquí es donde les quiero decir de las personas que no pueden manifestar su voluntad y sus preferencias, ¿qué pasa? Entonces esta norma nos dice, en aquellos casos en que pese a la provisión de apoyos y ajustes razonables, no sea posible conocer la voluntad de la persona con discapacidad frente al procedimiento diagnóstico terapéutico que requiera, ¿cierto? No se puede saber. Ese consentimiento será asistido, es decir, otra persona lo hará, una persona que demuestre relación de confianza, es decir, no tiene que ser el curador, no tiene que ser una persona de apoyos como lo conocemos en la ley 1996, porque en ese momento no estaba, sino que hablan que sea una persona que tiene que demostrar la relación de confianza. Y tomando en consideración las recomendaciones provistas por el profesional de salud, es decir, entre la persona que va a prestar el servicio de asistencia o el servicio de apoyo, para manifestar el consentimiento de la persona que no lo puede, que no puede dar no puede comunicar su voluntad y sus preferencias. En ese caso, se tiene que tener en cuenta entonces la persona, que esa persona tenga una relación de confianza y que el médico, es decir, que los dos se pongan como de acuerdo, ¿cierto? Que el médico y la persona que va a asistir a la persona con discapacidad, a efectos de hacer la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les decía cuando hablamos de la capacidad legal de las personas con discapacidad, la ley 1996, que la columna vertebral de esa norma, de esa ley, en cuanto al ejercicio de la capacidad legal con apoyos de las personas con discapacidad, estaba sustentado en un principio, el principio de la prevalencia de la voluntad y las preferencias. Entonces, que había que consultar siempre a la persona con discapacidad su voluntad y sus preferencias, siempre, y hacer todo lo posible, utilizar todos los medios, mecanismos, métodos posibles para que la persona pueda comunicar su voluntad y sus preferencias a la hora de tomar alguna decisión. Y que las personas que no podían comunicarse, es decir, que están absolutamente imposibilitadas para manifestar su voluntad y sus preferencias, se debía aplicar el criterio de la mejor interpretación de la voluntad y preferencias. Mire que esta resolución le sirvió de base a muchas decisiones que se tomaron después en la ley 1996, porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de aquí entonces de las personas que no pueden manifestar su voluntad y sus preferencias. Entonces, en ese caso, entre la persona de confianza y el profesional de la salud, perdón, el profesional de la salud, cuando la persona no puede manifestar la voluntad de las preferencias, deben aplicar entonces el criterio de mejor interpretación de la voluntad a la hora de tomar decisiones con respecto al consentimiento informado. Y el artículo 10 sobre procedimientos de esterilización nos habla que en los casos que el procedimiento de esterilización no sea solicitado directamente por la persona con discapacidad, es decir, lo solicita otra persona, o cuando pese a los apoyos y ajustes razonables correspondientes, no pueda conocerse sus voluntades y preferencias para tomar decisiones al respecto, se deberá hacer uso de las salvaguardias para proteger la voluntad de la persona con discapacidad. Como en este caso, se aplica el criterio de la mejor interpretación de la voluntad. Ahí entonces es importante también aplicar las salvaguardias para que ese apoyo que se le está brindando por parte de la persona de confianza y el médico, el profesional, sí cumpla con los requisitos de las salvaguardias. De igual manera se procederá en los casos donde el personal médico tenga sospechas fundadas de coerción, influencias indebidas o similares frente a esa solicitud. Es decir, no parece que fuera la persona la que lo estuviera haciendo por su propia cuenta, alguien la esté influenciando, cualquier cosa. Muchas gracias. Ahora sí, si alguien entendió algo o no, estoy presto
escucharlos. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la participación. Quiero contarles que la última vez que revisé, solo habían 10 personas inscritas en el formulario de inscripción. Entonces las invito para que lo hagan. Lo voy a dejar hasta las 5 de la tarde abierto para que puedan llenarlo. Van 12 personas en este momento. Ahora sí, escucho las preguntas. ¿Ya almorzaron o no? Pues a eso nos vamos a referir, Edward. Ya faltan 5 para la 1. Yo pienso que si alguna familia quiere hacer alguna intervención, sería rico como que se la enviara a ti como en el proceso que nosotros siempre realizamos. O tenemos 5 minuticos nomás, Edward, porque ya tenemos que seguir con el otro proceso y ya el descanso también y el almuerzo. Bueno, espero que la información les haya servido, espero que la puedan utilizar. Ustedes saben que yo les comparto la presentación para que la puedan leer más detenidamente. Tiene la voz de este amigo de esta muchacha.